últimos en enterarse, hasta que otras personas les señalan que ya no escuchan bien. Es por ello que la recomendación es básica. Es importante someterse a una audiometría para corroborar los niveles de audición y hacer algo antes de que la situación empeore. Irlanda Maya, Foro TV. Bueno, y para hablar sobre esta presbiacusia nos acompaña en respuesta oportuna María Eugenia del Olmo Balcázar. Ella es especialista en audiología y en aparatos auditivos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Marta. ¿Cómo estás, Ana Paula? Muy bien, buenos días. De repente, tardes ya tardes. ¿Qué pasa cuando de repente no te están escuchando, pero no te están entendiendo? Esto pasa con frecuencia. Esto se debe justamente a una enfermedad como esta. Así es, precisamente la presbiacusia, que es la pérdida auditiva, se da en las frecuencias agudas. Entonces ahí es donde está el entendimiento del lenguaje. Entonces empezamos a confundir una palabra por otra y sin embargo la persona sí escucha bien los tonos graves. Entonces los familiares a veces dicen, ¿te estás haciendo? Sí oyes, no, sí oigo ruidos, pero no entiendo lo que me están diciendo. No sé, uno pensaría que cuando dicen eso, me estás escuchando pero no me estás entendiendo, es una falta de concentración, pero aquí lo que dices es un tema que tiene que ver con los agudos. No sé, pero hay tonos de voz que lo agudizan, ahora sí que utilizando la redundancia. Así es, las personas que tienen una presbiacusia escuchan mejor a los hombres que a las mujeres. Porque son las voces más graves la de los hombres, a los niños se les dificulta entender y empiezan a cambiar una palabra por otra, ¿no? Le decimos, ahorita vengo, no me tardo, y ¿quién es Eduardo? ¿No? Empiezan con ese tipo de confusiones o a contestar con cosas que no vienen al caso. Y María Eugenia, ¿qué pasa dentro del oído? ¿Qué pasa para que se empiece, digamos, a perder esa sensibilidad para escuchar las frecuencias altas o los agudos? ¿Qué es lo que pasa a nivel de oído? El daño se hace en el oído interno, que es donde están las células ciliadas. Estas células se van dañando con el paso del tiempo. Es normal, la verdad es que la gente piensa que la pérdida auditiva es una discapacidad o es algo que no queremos que nos suceda y sin embargo es parte de la vida humana ir perdiendo la audición. Es parte de envejecer. Es parte de envejecer. Se habla que a partir de los 60 años, más adelante será a partir de los 50 o hasta de los 40 años. Ahora, ¿hay algo que agudice el que se dé la presbiacusia? Escuchar música muy fuerte, utilizar audífonos, no sé, algo por el estilo. Sí, la exposición a ruidos. Estamos expuestos a ruidos muy altos, ya sea por ocio, por entretenimiento, porque queremos, ¿no? Conciertos de rock, ir a discotecas, todo ese tipo de ambientes van dañando nuestro oído, o ambientes simplemente laborales, que no nos queda de otra que estar en un lugar donde hay mucho ruido, el tráfico de la ciudad, todo eso va dañando nuestra percepción auditiva. Y por ejemplo, las personas que viven cerca del aeropuerto, sí, se han hecho reportajes de cómo se cimbran las casas cuando pasan los aviones. Entonces, realmente eso podría generar esto, o no sé, por ejemplo, totalmente estar usando el celular constantemente. ¿Esto está comprobado que afecta al oído? Sí, sí está comprobadísimo. Las construcciones, también gente que vive cerca de las construcciones, como el segundo piso, por ejemplo, están con los martillos neumáticos y pueden alcanzar hasta 120, 140 decibeles. Es muy dañino para el oído. Pues, y los niños que lloran mucho, que gritan mucho, es algo que también me supongo que debe de llegar a molestar el oído, ¿no? Sí, y sobre todo en los adultos mayores, que a veces les gritamos para que nos escuchen y al contrario, cuando les gritamos les distorsionamos y aún más. Les distorsionamos aún más. Entonces se escuchan mejor si les hablamos de frente y teniendo la paciencia sobre todo para hablar despacio con ellos. ¿Y la presbiacusia es progresiva? ¿Va avanzando? ¿Se puede frenar? Va avanzando. Conforme van pasando los años, hay gráficas que ya tenemos por edades, a los 60, a los 80 años, se puede ir viendo cómo va a ir perdiendo la audición,